Se advierten los primeros rayos del sol que se reflejan en este edificio que vemos todos los días. Sabemos que, bueno, que se va a hacer presente esta mañana a pesar del frío. Empezamos con una nota con Adriana Capuano, tratando cuestiones que están pasando dentro del espacio del peronismo de Olavarría, o del kirchnerismo, o del frente de Todos. Seguimos con una nota con la Unión Cívica Radical, por problemas en el armado de las listas, digamos, en el territorio de Olavarría, donde los radicales se sienten afuera, se quedaron afuera. Y bueno, vamos a seguir con otro espacio que pareciera estar un poco más armado, más tranquilo, que es el espacio del echeverrismo, ¿eh? Así que tenemos, hoy pensábamos que ibas a venir mejor acompañado, que no solamente ibas a venir vos, sino que ibas a venir con una muy linda mujer que es Claudia Bilbao. Viniste solo. Lamento decepcionarte, Beto, pero bueno. Si querés, podés hablar otra cosa, vamos a una tanda y yo me retiro. No, no, ya nos avisó Fabricio No. Lucio, que tenía un cuello un cuello de botella, que seguramente Sí, sí, sí. Claudia tenía otro compromiso en otro lado. La quiero tener en el programa porque quiero hablar con ella, quiero saber cómo se siente. Para ella esto es bastante nuevo. Bueno, me parece que está bárbaro. Bueno, y saber qué piensa y cómo, bueno, cómo está. Vos tenés el cuero más curtido. Sí, la verdad que lo de Claudia es un gran acierto de José y celebro el salto de Claudia a la política, porque le aporta mucha frescura y sobre todo le aporta una mirada ciudadana construida en 30 años De de actividad actividad periodística. periodística desde un lugar aparte, digamos, de mucha llegada a los problemas concretos y cotidianos de la gente y de la barría. Que el periodista lo que busca es mostrarlos y la política lo que tiene que hacer es resolverlos, con lo cual ella va a tener mucha gimnasia en eso de detectar lo que a veces desde la política o desde el gobierno uno por ahí no llega a ver porque, digamos, en la dinámica propia de la gestión se pierden a veces detalles que son muy importantes para la Sí, vida de cada digamos, familia. lo que estás hablando es de la lógica de la vecindad, Exactamente, exactamente. ¿cierto? Eso es fundamental en el día a día de una ciudad. Por ahí la política se entretiene mucho, o descuida ese tipo de temas por estar muy pendiente precisamente de la rosca. No sé si hablar de la No, rosca, no solamente eso, lo pero digo sí de porque la cuestión política, no, ¿no? lo digo también en la gestión, digamos, uno tiene que resolver grandes temas. Y a veces por ahí los temas diarios y cotidianos que son a veces vitales para una familia, por ahí, digamos, no se ven con la misma dimensión, porque bueno, tiene que ver con una lógica de gestión, ¿no? Cuando uno gestiona lo público, gestiona de casos de a miles, no de a uno. Y por eso es que a veces se pierde, digamos, en esa dinámica propia de una ciudad. Así que es muy importante su mirada, digamos, muy entrenadísima para detectar y se ve además en la gente como la ha recibido. Me parece que José ha sido muy cuidadoso en el armado de la lista. Tal vez por eso, digo, sería una explicación. Se tomó mucho tiempo para lanzar la candidatura y también se tomó un tiempo prudencial para ir buscando la gente que lo iba a acompañar. Exactamente. Digo, no pareciera así a simple vista que han quedado heridos en No, el camino del echeverrismo. a eso quería contestarte. Vos dijiste al principio que estábamos un poco más ordenados, no, mucho más ordenados y realmente ordenados. Y, y además, digamos, con sectores que vos verás, digamos, no somos los históricos que han trabajado siempre al lado de José Echeverri. Al contrario, yo voy de primer concejal y salvo alguna alianza que él tuvo con mi madre en el 2007, digamos, no hemos Vamos a estado aclarar, no juntos. sé si lo dije, estamos hablando con José Gervasio González Hueso, ¿no? Primer candidato de la lista de José Echeverri. Y no soy Claudia Bilbao. No, y no sos, evidentemente Sí. no. Em, Te decía, es muy importante eso, muy importante porque, digamos, demuestra también cómo se construye una lista, que cómo se llega a la inscripción del sábado. Tiene que ver con un trabajo de muchos años y sobre todo muy intenso en los últimos meses, con la conformación de los equipos de trabajo y con un diálogo muy importante y convencimiento de José de diferentes sectores. Que claro, claramente él era, por eso yo decía que él era el indicado para liderar este proceso justamente de convocar, convencer y sobre todo seducir a distintos sectores que se incorporen a su lista.
Y esto tiene que ver con un reflejo de una cuestión básica que queremos ofrecer para una futura gestión, que es justamente el orden. Digamos, el orden en la decisión política, el orden en la conducción política, que los otros espacios claramente no lo muestran. O en el caso de Gali, si bien no hubo, digamos, no hubo demasiados heridos, salvo el radicalismo y demás, demuestra ser razón. Digamos, no tuvo mayores inconvenientes porque es una lista armada básicamente con funcionarios. Y eso es muy importante porque la realidad siempre es complicada de gobernar y la que viene creemos que es muy complicada. Entonces, tener un claro orden y una clara conducción política es un elemento central para poder encarar cualquier tipo de política. Y eso los demás espacios no lo pueden ofrecer. ¿Crees que José va a tener, digamos, que su vecinalismo, por decirlo de alguna manera, el nombre Severri, que significa mucho en la historia cercana de Olavarría? Su padre fue muchas veces intendente, él fue en varios periodos fue intendente de Olavarría. Por una mala decisión en un momento determinado pierde la intendencia de Olavarría, por una mala decisión, responsabilidad de él, que hoy acepta que es así. Le costó mucho pasar el trago amargo. ¿Crees que va a poder romper la polarización, por lo menos en el orden nacional? Seguramente en Olavarría podrá ocurrir otro fenómeno. Se está diciendo, escuchaba anoche, que el 80% del electorado va a terminar arrastrado por la grieta, de uno u otro lado. No, yo creo que hay varios atributos por los cuales, digamos, estoy convencido de que Severri va a ser el próximo intendente. El primero es el nombre, pero no el nombre por sí solo, sino asociado a una gran experiencia. No, porque para gobernar hace falta experiencia. Olavarría tiene un presupuesto de 3.000 millones de pesos por año. Sí, un ministerio, casi un ministerio nacional, sí, ¿no? Si vos tuvieras una empresa que factura por año 3.000 millones de pesos, ¿a quién se la das? ¿A alguien que es inexperto? ¿A alguien que viene a hacer sus primeras armas? ¿A alguien que ha demostrado que con 3 años y medio no tuvo la capacidad de aprender? ¿O a alguien que tiene experiencia, que tiene un equipo ordenado y que sabe qué quiere hacer? Primer punto. Segundo punto. Esto de la polarización es algo que nos quieren vender los dos titulares de cada uno de los polos. Y lo que veíamos hasta hace una semana, que yo no entiendo cómo puede haber variado en una semana solamente, es que hay una enorme demanda de casi el 50%, estamos entre el 40 y el 50% de la población, de que haya una tercera opción a la grieta. La Baña precisamente anoche habló de un 40% de indecisos. Exactamente. Pero sí. Sí, pero viste, por otro lado hay otra campana de algunos politicólogos o encuestadores que hablan de que se va a llegar al balotaje con el 80% de la población de uno o en otro lado. Sí, bueno, porque son sectores que quieren que suceda eso, porque el negocio de ellos justamente es polarizar. ¿Por qué? Porque ganan no en las propuestas, sino en el odio al otro. Entonces te dicen, votame a mí, si odias al otro, votame a mí. No dice, votame a mí por las propuestas que tengo. Y esta grieta, esa forma, digamos, de convencer al electorado que se basa en el odio al otro, es lo que nos ha llevado a estar como estamos. Hace ya casi 10 años que estamos en esta lógica política de la grieta, por eso que decimos que hay que pasar a la lógica del consenso. El consenso significa no ver al otro como un enemigo y poder dialogar, tener puntos en común y ponernos de acuerdo en las cosas más importantes. Y no, digamos, y conformar equipos y conformar espacios de poder y conformar propuestas desde esta lógica, de una lógica justamente de la política, digamos, y de tratar de gobernar para todos y no de cerrarse en medidas que están orientadas solamente a un sector muy chico de 20-25%, que es el núcleo duro de cada una de las grietas, para polarizar con el resto, digamos, para polarizar con el otro, cerrar ese núcleo duro y hacer que en definitiva la gran mayoría del centro termine arrastrada por descarte por uno u otro. Tenemos que romper con eso y lo que han mostrado las dos opciones de Macri o de Fernández justamente tratar de correrse hacia el centro porque vieron estos mismos números que tenemos nosotros, entonces de alguna forma quisieron no romper, pero sí mitigar y camuflar esa lógica que sigue en esas dos ofertas. Entonces, vos hablabas al principio de si podíamos, el vecinalismo y demás. Los atributos de esta lista son el nombre de José Severri asociado a la gestión, la apertura que ha logrado demostrar, entonces todo esto que decimos del consenso lo puso en acto. Hay gente que viene de distintos lados, ¿no? Sí, fíjate, primer concejal que voy yo. Venís del peronismo. Soy peronista y he estado enfrentado muchas veces a José y lo he criticado.
Segunda candidata, Claudia Bilbao, que viene del periodismo y que la ha criticado en la gestión y con buena fe durante mucho tiempo. Tercero es Cristian Tempiani, que sí Ya estuvo con él ya en otra estuvo con gestión. José, pero también tiene un recorrido propio, digamos, una llegada a muchísimos sectores de la ciudad y un trabajo impresionante en la ciudad. La verdad que es un gran dirigente y con mucho futuro. Cuarta, Telma Casot, digamos, Telma que viene del acuerdo con Liana Schön, que también ha estado, digamos, no forma parte. Entonces vos ves, de los cuatro primeros, uno solamente tiene antecedente de haber trabajado con José, digamos. Creo que está claro el consenso y la apertura cuando del otro lado no pueden mostrar absolutamente nada de eso. ¿Te sentís cómodo trabajando con José? Sí, 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 sí. Totalmente porque, digamos, antes, esta lista, digamos, tiene que ver con un trabajo de mucho tiempo, pero que básicamente con la creación y de un vínculo político y personal de mucha charla durante mucho tiempo, incluso No antes de me... las elecciones del 2017. A ver, te voy a hacer una pregunta y no me hagas el verso. Sí. Cuando caminás la calle, ¿qué te dice la gente acerca de José? Mira, ahora está esperanzada y está viendo la gran mayoría que es la mejor opción. Y de hace 3 años y pico o 4 años a esta parte, digamos, ha variado mucho, digamos, lo que decía, ¿no? Al principio, antes de perder las elecciones, la gente marcaba algunas de las cuestiones que fueron las que le hicieron pagar esa factura que ya pagó en el 2015 perdiendo la elección, que era por ahí que estaba cerrado, que era por ahí que miraba más hacia afuera, digamos, en su proyecto con Massa y demás. Y hoy eso ya no lo veo, eso ya no lo veo y al contrario, digamos, la gente viene reclamando que haya un gobierno que sepa lo que hay que hacer, un gobierno que tenga experiencia, y eso producto claramente, digamos, por el fracaso del gobierno del intendente actual, digamos, que no ha demostrado en ningún área, ni siquiera que ha podido seguir las cosas que estaban muy bien o que estaban bien antes. ¿Tienen encuestas? ¿Saben que están bien en las encuestas? ¿Tienen datos precisos? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, de hace mucho tiempo son consistentes en los resultados y demuestran, digamos, una gran aceptación de José y a su vez uno de los puntos fundamentales es que claramente esto que te digo de la gestión, en la comparación de gestión, tiene números de enorme diferencia con la gestión actual. Vos sabés que yo estaba pensando el otro día, me acordaba del primer eslogan de campaña de José. El primer eslogan de campaña de José, yo en ese momento tenía agencia de publicidad, me acuerdo que fue La misma pasión. Ese fue el primer eslogan de campaña refiriéndose a su padre muerto, ¿cierto? La misma pasión. Y muchos nos preguntábamos, viste, a ver, desde el color de la piel, porque su padre era totalmente blanco, José es un poco más oscuro, de su forma de hablar, Helios tenía un vozarrón más o menos importante, un buen timbre de voz, José tiene una voz un poco más apagada. Muchos pensábamos que no era la misma pasión, que era una cuestión distinta, pero la verdad que al caminar del tiempo, me parece que José demostró que todo lo que había escuchado durante tantos años en su casa, de toda una enseñanza política que seguramente le dejó su padre, conocía la ciudad y podía resolver los problemas de la ciudad, y esto lo digo sin, porque es cierto, yo fui uno de los que pensé, digo, ¿cómo la misma pasión? Y ¿por qué tanto igualar tanto con el padre si este chico todavía no demostró nada? Pero bueno, creo que muchos pensamos de esa manera y también muchos nos sorprendimos de la rapidez con la que José tomó la cosa pública de Olavarría como si lo hubiera manejado toda la vida. Sí, totalmente. La verdad que es un dirigente con una gran capacidad política y una gran capacidad técnica. Por eso yo me siento muy cómodo laburando, digamos, porque creo que esa es la forma de laburar, mirando a futuro y a su vez, digamos, con la consistencia para poder llevar la cosa pública en esa dirección. Uno puede tener las mejores ideas, pero si no sabes, no tenés los mejores equipos y haces mal las cosas, no llegas. Y en eso tiene tanto la mirada como la capacidad de realizarlo. Y además lo que decís es muy importante. Yo creo, digamos, y también lo conozco desde esa época, si querés, del 2007, que fue la primera vez que hablé con él, y ha tenido una gran transformación personal y política, ¿no? En ese momento él estaba como senador
estaba en otra historia política y cruzado por un montón de cuestiones, sobre todo personales. El otro día lo contó en el acto, que era nada más y nada menos que la muerte del padre, el nacimiento de un hijo y la candidatura todo al mismo tiempo. Digamos, de estar cruzado por todo eso humanamente es muy difícil, sumamente difícil. Y si vos ves tanto la primera gestión como la primera mitad de la segunda gestión, la segunda mitad de la gestión y sobre todo después de la derrota, en todas vas viendo una persona diferente. Y esto que, vuelvo a lo que me preguntabas hoy, digamos, de qué ve la gente. Esta transformación se ve, digamos, porque estas críticas que hacíamos por ahí, digamos, de que no estaba consustanciado con el día a día de Olavarría, lo ves después del 2015, decidió quedarse nada más que en Olavarría, mirar nada más que en Olavarría y está enfocado solamente en poder hacer las mejores propuestas, en poder sumar la mayor cantidad de gente posible y enriquecer su espacio, y en que tengamos no solamente las mejores propuestas, sino además estamos pensando ya seriamente cómo llevarlas a cabo desde el minuto 1 del día 11 de diciembre, porque cuando uno asume la gestión pública y una ciudad tan rica, con tanto futuro y tan compleja como Olavarría, no puede darse el lujo de llegar y después vemos. Asumimos y vamos, ¿qué hacemos? Y bueno, en marzo arrancamos. Bueno, con la Argentina seguro, y Olavarría que se viene. ¿Que van a ganar? Tenemos mucho convencimiento de que realmente podemos, sí. Seguro José... no, obviamente estamos en proceso electoral, somos muy respetuosos de eso, pero sabemos con lo que contamos y que tenemos mucho por ofrecer, que se va viviendo tanto de acá a agosto como de agosto a octubre. José, muchísimas gracias. No, Beto, gracias a vos. José más José. Exactamente, José. José más José. Muy amable, muchas gracias. A vos, Beto.